medidas de tendencia central y medidas de dispersión que tienen que ver con estadística. ¿Pero qué es la estadística? Bueno, recordemos que estamos rodeados de datos y lo podemos ejemplificar con la pandemia actual que estamos viviendo. Diariamente en las noticias, en el periódico, por las redes sociales, podemos ver el número de personas que contrajeron COVID, el número de personas que se han recuperado o inclusive también el número de camas de personas que están hospitalizadas. Y así como hay muchos ejemplos en el mundo real. Por otro lado, también siempre tenemos que estar tomando o constantemente tomamos decisiones. Desde las simples o sencillas como qué vamos a comer el día de hoy, qué ropa me voy a poner, hasta un poco más complejas como después de que termine la secundaria, dónde voy a seguir estudiando, una vez que termine la universidad, en qué voy a trabajar. Y bueno, ese es un ejemplo de las decisiones que todos los días o que constantemente debemos tomar. Y si unimos los dos aspectos que acabo de mencionar, tanto los datos que nos rodean y la toma de decisiones, bueno, pues eso es la estadística. La estadística es una ciencia que nos permite el análisis de datos para poder tomar decisiones. Y lo que nosotros vamos a estudiar en esta sección son las medidas de tendencia central por un lado y las medidas de dispersión por el otro. Las principales medidas de tendencia central que estudiaremos son la media, la mediana, y la moda. Más adelante veremos por qué se les llama medidas de tendencia central. Y por otro lado, las medidas de dispersión son el rango y la desviación media. Estas son las herramientas estadísticas que estaremos empleando en su proyecto número 2. Haremos un ejercicio para que estas dos medidas o estas dos herramientas matemáticas nos queden más claras o poder entenderlas mejor. Bueno, el ejercicio tiene que ver con atletas. Ahí está el nombre de nuestros atletas: José, Martín, Santiago, Mario, Alfredo, Julián, Francisco y Gerardo. Ellos son atletas y corren una carrera de 100 metros planos. Y lo que sucede aquí es que ellos acaban de regresar de vacaciones. Acaban de regresar de vacaciones y por lo tanto no han entrenado. En la segunda columna de nuestra tabla, donde dice resultados, podemos visualizar que dice antes del entrenamiento. Quiere decir que ellos, después de que regresaron de vacaciones, se presentaron con su entrenador e inmediatamente, sin entrenar, fueron a una competencia y esos fueron sus tiempos. Recordemos que si estamos hablando de una competencia, entre menos tiempo haga un corredor, pues es mejor, porque significa que es más rápido. Entre mayor tiempo, pues no estará quizá en los lugares de premiación. Bueno, entonces empecemos. Vamos a calcular primero lo que son las medidas de tendencia central, que como ya vimos es la media, la mediana y la moda. En la estadística, como vamos a analizar datos, es muy importante el orden. Entonces vamos a ir haciendo nuestro ejercicio por pasos, y el paso 1 nos marca que debemos ordenar los datos. Los datos mostrados de los tiempos que registraron en sus carreras los vamos a ordenar desde el menor al mayor. Comencemos entonces. Como pueden visualizar en la tabla, buscamos visualmente y el dato más pequeño es el 18.
Después le sigue el 24, el 28, el 30, el 31 y finalmente el 36. Lo que hicimos fue ordenar los datos de sus tiempos de los corredores de menor a mayor. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite cada uno. Empecemos por el 18. El 18 pues nada más está aquí, entonces se repite solamente en una ocasión. Eso le vamos a llamar frecuencia, es decir, cuántas veces se repite. La frecuencia o las veces que se repite el dato. El 24 también se repite una vez, el 28 como podemos observar también una vez, el 30 se repitió una vez y el 31 como observamos en la tabla 3 veces y el 36 una vez. Muy bien, ya tenemos ordenados y también ya contamos el número de veces que aparecen los datos, que como dijimos lo denominamos frecuencia. Y ahora vamos a hacer una operación de multiplicación que nos va a ayudar a encontrar la primera medida de tendencia central, que será la media. Para ello entonces vamos a multiplicar el dato por las veces que apareció. 18 por 1 son 18, 24 por 1, 24, 28 por 1, 28, 30 por 1, 30, 31 por 3, 93 y 36 por 1, 36. Ustedes pueden detener en cualquier operación que estemos realizando, pueden detener el video para poder comprobar la operación. Yo les sugiero que una vez que tengan sus datos, elaboren una tabla para que su trabajo sea más presentable. En esta ocasión, pues yo en programación, una vez que ya tenemos nuestra tabla elaborada, sumaremos los números que nos aparecen en verde, es decir, la multiplicación que acabamos de realizar. Una vez sumado todos estos números nos da que es de 229, nos da el resultado de 229 y nosotros ya sabemos que son 8 datos, pues eran 8 corredores, 8 atletas que participaron en la competencia y lo podemos comprobar sumando los números en azul, las veces que se repitió cada dato. Una vez que tenemos ya nuestros datos, podemos dirigirnos al paso número 2, que es el cálculo de la media, para lo cual tendremos que tomar el valor que acabamos de calcular, que es 229, y lo vamos a dividir entre 8. Recordemos que nosotros estamos muy familiarizados con esta medida de la media porque es un promedio. Nosotros lo hemos manejado, lo conocemos comúnmente como promedio. Por lo tanto, solo tenemos que hacer una división. Al dividir 229 entre 8, obtenemos un resultado de 28.62 y estaríamos hablando que esa es nuestra media o promedio del problema. Paso número 3, vamos a la mediana y voy a tratar de explicarlo muy rápidamente para poder continuar con nuestro ejercicio. Supongamos que yo tengo 3, 4, 7. Tengo esos datos visualizados en pantalla. Tengo el dato 1, 3, 4, 7. Son 4 números. La mediana se refiere al número o al dato que queda justo en el centro. Como podemos observar, como el número de datos es 4,
el 4 es un número par y en realidad no existe un número que quede justo en medio de esa serie de datos o ese conjunto de datos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso sería tomar el 3 y el 4, sumarlos y dividirlos entre 2. En este caso sería 3 más 4 serían 7 y la mitad de 7 serían 3.5. Por lo tanto, en ese ejemplo, la mediana sería 3.5. Ahora vamos a ver a otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora yo tuviera los siguientes datos? 1, 3, 4, 7 y ahora tengo otro adicional que es el 10. Ahora no tengo 4 datos, ahora el número de datos que tengo son 5. Y cuando el 5 es un número impar, podemos ver que sí hay un dato justo en el centro. En este ejemplo, entonces, yo tomaría como mediana el número 4. Y ese sería el valor de la mediana en el ejemplo número 2. En conclusión, debemos entonces en una serie o en un conjunto de datos, debemos considerar que si el número de datos es un número par, vamos a obtener la suma de los dos que quedan en medio y lo vamos a dividir entre 2. Y si como en el segundo ejemplo es un número impar, pues simplemente tenemos que visualizar cuál es el dato que se encuentra en el centro y esa será nuestro valor de la mediana. Una vez explicado eso, vamos a ver qué sucede en nuestro ejemplo. Voy a borrar esto y analicemos entonces nuestro ejemplo. Tenemos que el número de datos es 8, por lo tanto tenemos que escoger 2 datos centrales y dividirlos entre 2. Vámonos entonces, 8 entre 2 es 4, vámonos al dato central. El 18 es el dato 1, el 24 el dato 2, el 28 el dato 3, el 30 el dato 4. Entonces ese es el dato que estoy buscando. Ya tengo que el primer valor que voy a considerar es el 30. ¿Y cuál es el dato que le sigue? Pues por lógica sería el 31. Ya tengo los dos datos centrales que estaba buscando, 30 más 31, y eso lo tengo que dividir entre 2 para poder obtener mi mediana. Recuerden siempre eso, es muy importante para encontrar la mediana. Si es impar el número de datos, pues únicamente será el dato central, pero si es par el número de datos, vamos a seleccionar los dos centrales, los sumamos como en este caso y los dividiremos entre 2. Bueno, al hacer la operación 30 más 31 nos da 61 y si lo dividimos entre 2 vamos a encontrar que es 30.5. Finalmente calcularemos la moda. Es muy sencillo, únicamente tenemos que ver de los datos que tenemos cuál fue el que se repitió con mayor frecuencia y esa será nuestra moda. En este caso vemos que todos los valores únicamente aparecieron una vez, excepto el 31 que apareció 3 veces. Por lo tanto podemos decir que el 31 es la moda. Y así obtuvimos las medidas de tendencia central, que fue la media, la mediana y la moda. Ahora veremos cómo obtener las medidas de dispersión. Para ello utilizaremos la media que ya calculamos anteriormente. Bien, entonces el paso número 5 es obtener la medida de dispersión denominada rango. Y para el rango tendremos que visualizar quién fue el dato menor y el dato mayor. No olvidemos que nuestro ejemplo se refiere a segundos.
pues el corredor más rápido hizo 18 segundos y el corredor más lento hizo 36 segundos. Para encontrar el rango únicamente tendremos que realizar una resta entre el más alto, que son 36, y el más bajo, que es 18. Al hacer esta resta obtenemos que el rango es de 36 menos 18 es 18. ¿Qué me indica el rango? Pues la diferencia que hay entre el valor más elevado y el más pequeño de un conjunto de datos. Y finalmente vamos a calcular la desviación media. La desviación media, para lo cual emplearemos el promedio o la media que ya obtuvimos anteriormente. Y el procedimiento que vamos a realizar es que de todos los datos que tenemos vamos a restar el valor de la media, es decir, el primer dato 18 vamos a restarle 28.6, al siguiente dato 24 le restaremos 28.6, que es el valor de nuestra media. 28 menos 28.6, y este procedimiento lo haremos para todos los valores que tenemos. 30 menos 28.6, 31 menos 28.6 y finalmente 36 menos 28.6. Entonces a todos los valores le restaremos la media que obtuvimos. Una observación: al hacer la operación nosotros nos daremos cuenta que 18 menos 28.6, el resultado nos da menos 10.6. Sin embargo, en el análisis estadístico de la desviación media se consideran los valores absolutos. ¿Qué quiere decir? Que no tomaremos en cuenta el signo, únicamente el valor absoluto, 10.6. Lo voy a poner aquí como un recordatorio para que no se nos olvide, y sugiero que ustedes hagan lo mismo en sus apuntes. Se considera el valor absoluto, es decir, sin el signo negativo. Bien, entonces continuamos realizando las restas que nos faltan para obtener la desviación media. 24 menos 28.6 me da 4.6. Una invitación para que todas las operaciones que estamos realizando ustedes las verifiquen. 28 menos 28.6 es 0.6. 30 menos 28.6 me da 1.4. Y el resultado de 31 menos 28.6 es 2.4. Y finalmente 36 menos 28.6 es 7.4. Y de esa forma nosotros ya tenemos todas las restas que necesitábamos o todas las diferencias para poder calcular nuestra desviación media. Ahora, algo que deben de observar en este punto es que el 18 se repitió una vez, el 24 una vez, pero el 31 se repitió 3 veces. Por lo tanto, el valor de 2.4 lo debemos que multiplicar por 3, puesto que el 31 se repitió 3 veces, para que no tengamos algún error en nuestro análisis. Entonces, al multiplicar 2.4 por 3, tenemos que
un valor de 7.2. Ahora procederemos a sumar 10.6 más 4.6 más 0.6 más 1.4 más 7.2 más 7.4. Es decir, todas las diferencias que obtuvimos las vamos a sumar y finalmente las dividiremos entre el número de datos, que son 8. Entonces la desviación media la calcularemos mediante la suma. Una vez sumado me da 31.8 y la dividiremos entre 8. Verifiquen la suma, por favor. 10.6 más 4.6 más 0.6 más 1.4 más 7.2 más 7.4 dio como resultado 31.8. Y finalmente la desviación media la obtendremos al dividir 31.8 entre 8. Y el resultado es 3.97. 3.97 es el resultado de nuestra desviación media. En estos momentos ya tenemos las medidas de tendencia central y también ya tenemos las medidas de dispersión. Sin embargo, otro punto muy importante es tratar de obtener más información de estas herramientas que acabamos de aplicar. Y con la finalidad de hacer eso, necesitamos, pues de una u otra forma, hacer alguna comparación. Por lo tanto, los invito a que ustedes, con el procedimiento que hicimos en esta sesión, calculen las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de la tercera columna. Recuerden que lo que nosotros analizamos fueron los tiempos antes del entrenamiento, pero también tenemos tiempos después del entrenamiento. La invitación está abierta para que ustedes, con la finalidad de repasar y reforzar lo aprendido, calculen estas medidas estadísticas. Bien, lo que voy a hacer ahora es voy a ejemplificar. Una vez que yo ya hice el procedimiento después del entrenamiento, obtuve una media de 28.87. Repito, una vez que ustedes hagan la tercera columna, se darán cuenta que el promedio o la media fue de 28.87 y la pongo con la finalidad de obtener mayor información y ver qué es lo que está pasando. Observen, antes del entrenamiento nosotros obtuvimos una media de 28.62 y después del entrenamiento obtuvimos una de 28.87. Recuerden que son tiempos, estamos analizando una competencia, es tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Convino entrenar o no convino entrenar? Este fue la media antes, la que nosotros obtuvimos, y esta es la media después. Es correcto, creo que están pensando lo mismo que yo. En realidad no nos funcionó el entrenamiento porque entre todos los competidores tuvieron un promedio de 28.6 y una vez que entrenaron obtuvieron el promedio de 28.8, es decir, el tiempo fue más elevado y lo deseable es que sea más rápido, que sea menos tiempo. Ahí pudiéramos obtener algunas inferencias de información, como quizá el entrenamiento produjo fatiga en ellos y su rendimiento fue menor. Entonces habría que tomar una decisión si entrenar o no. Vamos a analizar ahora la desviación media. La desviación media después del entrenamiento es de 3.40 o 3.4. Ustedes lo podrán corroborar cuando realicen su procedimiento. Entonces, nuevamente vamos a comparar. La que nosotros obtuvimos fue de 3.97.
y la después del entrenamiento es 3.4. ¿Cuál será mejor? Bien, en las medidas de dispersión nos están dando una idea de qué tan alejado o qué tan separados están los datos. En este caso, acuérdense del rango, me da una idea o me da la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces, quiere decir que nuestro ejemplo me está diciendo entre un competidor muy rápido y un competidor muy lento, me está dando la diferencia. Y lo deseable es que pues en un equipo de atletas esta diferencia no sea tan grande. Una diferencia muy grande me estaría diciendo que hay atletas muy rápidos, pero por otro lado hay atletas muy lentos. Y en cambio una desviación media pequeña o reducida me estaría diciendo que el rendimiento de todos los atletas es bueno, porque del más veloz y el más lento no hay mucha diferencia, su rendimiento es muy parecido. Dicho lo anterior, pues quiere decir que la desviación media después del entrenamiento fue menor. Como entrenador yo pudiera concluir lo siguiente: la media me está diciendo que no me sirve mucho el entrenamiento inmediatamente. Sin embargo, la desviación me dice lo contrario, me dice que sí mejora la diferencia de tiempos entre el más rápido y el más lento con el entrenamiento. Por lo tanto, yo podría afirmar lo siguiente: si una competencia la tengo muy pronto, es decir, en los próximos días, o si los competidores se tienen que presentar a un torneo con mucha premura, muy apresurados, pues en realidad no me convendría entrenar, ya que el promedio me está diciendo que pudieran fatigarse y su rendimiento sería menor. Sin embargo, si tengo o tienen mucho tiempo para entrenar, es decir, que tuvieran quizá 6 meses, 7 meses para entrenar, pues sí me convendría, porque la diferencia entre mi atleta más rápido y el más lento se iría reduciendo. Y por ejemplo, si corriéramos una carrera de relevos, pues tendríamos gran oportunidad de ganar. Un ejemplo más marcado para finalizar: vamos a suponer que vamos a competir en los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos. Entonces el Departamento de Deportes hizo una investigación y obtuvo que la desviación media del equipo de Estados Unidos era de 9.4. Lo hago con mucha diferencia para que quede claro. La desviación media de nuestro equipo fue 3.97 y el de Estados Unidos es 9.4. Vamos a correr relevos. ¿Quién creen ustedes que tenga mejores probabilidades de ganar? Efectivamente, nosotros tenemos más probabilidades de ganar porque tenemos una desviación media de 3.97 y ellos una de 9.4. Quiere decir que ellos tienen quizá corredores muy veloces, pero también tienen otros que son demasiados lentos. En cambio, nosotros no hay mucha diferencia entre el más veloz y el más lento. Y bien, con eso es todo. Les sugiero que hagan el procedimiento de después del entrenamiento para que verifiquen la media que les pongo de 28.8 y la desviación media que les mostré. Y recuerden que muy importante es, después del análisis, pues obtener conclusiones. Les agradezco por ver el video. Nos vemos en clases virtuales y si tienen dudas no olviden en consultarme. Hasta luego.